Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 y 10. Demas es un personaje bíblico que aparece en 3 epístolas de Pablo. Fue quien protagonizó la deserción justo cuando Pablo estaba encarcelado en Roma. Se dice que Demas es el nombre abreviado de Demetrio. Debemos comenzar diciendo que la palabra desertar es considerada por la Real Academia Española como un delito cometido por el militar profesional o por el reservista incorporado que, con ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones militares, se ausenta de su unidad, destino o lugar de residencia. La verdad es que desde que somos hijos de Dios, el Señor nos ha puesto en un camino hacia la obediencia, con responsabilidades. De hecho, las cartas de Pablo hablan sobre los deberes cristianos. La Biblia considera al creyente como un soldado que debe sufrir las penalidades y los padecimientos por la causa de Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo: tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La palabra de Dios en todo momento nos insiste y nos dice que la vida del cristiano es un camino estrecho, es un camino pedregoso, difícil. Pablo está advirtiendo a Timoteo acerca del sufrimiento por causa del Evangelio como buen soldado de Jesús. Pablo le dice a Timoteo: no te enredes en las telarañas de este mundo. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a tender a preferir el placer en lugar del padecimiento. En vez de vivir en comunidad, la carne va a pedir vivir en comodidad. Y todos nosotros huimos de los problemas y no consideramos los padecimientos como parte de las bendiciones. Por esa razón, tú y yo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Por la fe, Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí tenemos a Demas, un hombre que empezó bien en el ministerio, un colaborador de Pablo, pero que su vida, su mirada estaba puesta en las cosas del mundo. No améis al mundo. Cada cristiano es llamado a la lucha. Es una lucha espiritual y la Biblia habla de 3 enemigos que luchan contra el cristiano: la carne, el mundo y el diablo. La Biblia usa la palabra mundo de 3 maneras. En primer lugar, puede referirse a la tierra que Dios creó. También puede referirse a la gente. Y el tercer uso, que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15, se nos amonesta, se nos enseña a los hijos de Dios a que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí el mundo se refiere al sistema mundano que es enemigo mortal del Hijo de Dios. ¿Qué es el sistema mundano? ¿Cómo se originó? ¿Quién lo gobierna? ¿Cómo afecta al inconverso, al incrédulo? ¿Cómo afecta al cristiano? Son preguntas importantes. Y cada una de estas preguntas, cada una de las respuestas iba ligada a la vida de Demas, que, como te decía, empezó muy bien en el ministerio, dando pasos de fe, pero en el momento más duro de Pablo, en la cárcel, en la soledad, en el tiempo de prueba, Demas dijo: esto es mucho para mí. Yo no quiero sufrir penalidades, yo no quiero sufrir persecución por causa de Cristo. Yo no quiero que me metan en la cárcel. Yo quiero vivir en comodidad. Yo no quiero persecuciones. Vio la situación de Demas y abandonó. Pero lo curioso de todo es que dice la palabra que amó las cosas del mundo, más que las cosas de Dios. Te vuelvo a leer el versículo, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 y 10. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Amando este mundo. Me recuerda mucho a la mujer de Lot.
Los ángeles dijeron a la familia, no miréis atrás. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás. ¿Por qué? Porque su corazón, su mirada estaba puesta en las cosas del mundo. Porque la mujer de Lot amaba Sodoma y Gomorra. No quería perder lo que tenía allí. Para comprender cómo el sistema mundano llegó a existir, debemos regresar al principio de todas las cosas. El primer hombre, Adán, fue creado a imagen de Dios y le fue dado el dominio sobre la tierra, pero Adán se rebeló contra Dios. Y cuando hizo esto, realmente se puso de parte de Satanás y cayó bajo el dominio de Satanás. Adán llevó a todo el género humano al reino de las tinieblas. Así que el dominio de la tierra pasó de manos de Adán a manos de Satanás. Por eso la Biblia dice, y llama a Satanás el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. ¿Qué hizo Satanás? Organizó al género humano dentro de un sistema mundano basado en el orgullo, la ambición, el egoísmo, la codicia, los placeres. ¿Qué es el mundo? El mundo es la sociedad humana sin Dios. Demas amó más el mundo que las cosas de Dios. Amó más el mundo que servir a Dios. Amó más al mundo que servir a Dios. Sea la situación que sea. En medio de una cárcel, como Pablo, o en medio de cualquier aflicción. Demas dijo, esto no va conmigo. Yo no puedo, yo no aguanto. Y abandonó a Pablo. ¿Cuántas veces nosotros también abandonamos a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de milicia, a nuestros familiares incluso? En ese momento que más nos necesitan, nosotros abandonamos. Hay un pasaje muy duro de leer. Hace unos meses atrás hemos tenido una tertulia de amigos con Ramón Ubillos y Miguel Díez y nos hablaban de los discípulos, del coste del discipulado. Evangelio de Juan capítulo 6, versos 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquí llega el versículo clave, y no es casualidad. Juan capítulo 6, verso 66. Recordar que el 666 es el número del anticristo, y anticristo es estar en contra de las cosas de Dios. Mira lo que dice este versículo, Juan 6, versículo 66. Desde entonces, desde ese momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Wow! Muchos de los discípulos, al oír estas palabras, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Decidieron hacer como Demas, volverse atrás. Cuando llegue el momento de prueba, de aflicción, ¿qué harás tú? Cuando llegue la enfermedad a tu vida, cuando llegue el dolor, ¿qué harás? ¿Estarás firme? ¿Estarás agarrado fuertemente a Dios? ¿O harás como estos discípulos? Dice la palabra. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. No se refiere a los 12 discípulos. Recordar que esos 12 discípulos fueron escogidos por Jesús. Fueron los 12 más íntimos, más cercanos a Jesús, incluyendo Judas. Judas era parte, pero habían otros discípulos. Volvieron atrás. Ya no andaban con él. Y Jesús se dirige a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Esto poco se enseña en la iglesia, de que Jesús tenía más discípulos. Se nos habla de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, pero Jesús tenía más discípulos.
Pero este era el círculo más cercano, más íntimo de Jesús. Seguramente todos hemos visto personas en las iglesias que han comenzado este año con mucho ánimo, buscando al Señor, con mucho ánimo de servirle. Hemos visto familias que se congregaban con constancia, pero a medida que el tiempo ha ido pasando poco a poco, se han ido alejando, van abandonando su ministerio. Siempre vendrán esas preguntas. ¿Qué ha pasado con estas personas? ¿Por qué volvieron atrás? ¿Por qué se fueron? Y cuando uno lee el Evangelio se da cuenta que esto no es algo nuevo dentro de la iglesia, sino que aún muchas de las personas que caminaban con Jesús volvieron atrás, se apartaron. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y en los versículos que hemos leído podemos encontrar algunas de las causas por las cuales muchas personas vuelven atrás. Podemos encontrar cuáles son las características de aquellas personas que se apartan de los caminos del Señor. El personaje que estamos mencionando este día es Demas. Demas desamparó a Pablo. Pablo le necesitaba, Pablo estaba en la cárcel y en ese momento de soledad, Demas abandona. Amó más al mundo, amó más los placeres de este mundo que las cosas de Dios y abandonó. En este pasaje de Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante, vemos características de las personas que vuelven atrás. Las personas que empiezan bien en el ministerio, en la iglesia y luego se apartan, son personas que no les gusta ser confrontados por medio de la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Muchos de los discípulos que se apartaron fue porque les pareció que la palabra que Jesús predicaba era demasiado dura para sus vidas. Prefirieron apartarse para no escuchar el mensaje, prefirieron volver atrás con tal de no ser confrontados con la palabra de Dios. Y eso es lo que hacen muchos miembros en la iglesia. Esperan el mensaje, suave, ¿verdad? Esperan el mensaje de prosperidad, de bendición, pero no esperan mensajes de exhortación. Es más, cuando hay un mensaje de exhortación en una iglesia, muchos miembros abandonan y se van a otra iglesia. ¿Conoces a alguien que ha hecho esto? ¿Eres tú una de esas personas? Las personas que vuelven atrás son esas personas que no les gusta ser confrontados por medio de la palabra de Dios, que son sorprendidos en algún pecado y en vez de reconocer esa falta, se excusan, abandonan. En la iglesia con los cristianos pasa lo mismo. Queremos que los mensajes nos motiven, nos den ánimo, nos consuelen, pero no queremos que nuestro pecado sea confrontado. Muchos cristianos quieren los mensajes, esos mensajes que entretengan, que los diviertan, que les diga que todo estará bien, aún haciendo mal, pero la palabra de Dios no puede ni debe ser suavizada. Duele cuando la palabra de Dios nos confronta. Todos pecamos, por supuesto, todos fallamos. Dios, por medio de su palabra, nos confronta. Y es palabra dura, pero hay que soportarla. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos pecamos, todos. Yo peco cada día. Y cada día la palabra de Dios me tiene que confrontar. Y en semanas atrás he sido confrontado. Hay muchas personas que van a ser confrontadas. Y qué mejor que humillarse ante Dios y pedir perdón. Pedir perdón también a los hermanos. Si en algo hemos ofendido, si en algún momento hemos tratado mal a algún hermano, qué bueno que te pongas a cuentas con él. Tenemos que comprender que aunque no nos guste ser confrontados, es necesario para que podamos ser transformados.
Solamente la palabra de Dios tiene el poder para quebrantar los corazones más duros, para liberar nuestra vida de toda cadena de pecado, para purificarnos de todo aquello que no agrada a Dios. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías capítulo 23, verso 29. Hay personas que les gusta ser confrontadas, que les gusta que los predicadores les digan sus verdades, pero no tienen ninguna intención de cambiar. No hay arrepentimiento en sus corazones. El profeta Ezequiel, en el capítulo 33, verso 32, dijo: «Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra». Los que se apartan de los caminos del Señor, como Demas, como estos discípulos que acabamos de leer, son personas susceptibles que se ofenden y se desaniman fácilmente. ¿Qué sucedió cuando Nehemías empezó a edificar la muralla en Jerusalén? Que muchos se desanimaban, veían el escombro, veían que quedaba mucho todavía, veían incluso al enemigo que estaba al acecho, se desanimaban y muchos abandonaron seguramente. Como hemos leído en el versículo 61, Juan capítulo 6, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Muchos de los discípulos que se apartaron eran también personas que se ofendieron fácilmente por las palabras y el carácter de Jesús. En las iglesias hay personas así, hay miembros así, que se ofenden cuando el Señor pone una palabra dura, un mensaje desafiante, se lo pone en el corazón de la autoridad, del pastor. Y eso confronta. Y luego te miran con malos ojos. Cuando compartes la verdad, cuando hablas la verdad, eso va a doler a muchos, porque la verdad duele. Una persona susceptible, buscando en internet el significado de susceptible, es alguien que es fácilmente influenciado o afectado por las palabras, acciones o críticas de los demás. Es decir, que la susceptibilidad implica una sensibilidad a las opiniones o comentarios de los demás. Y esto hace que la persona se sienta herida, molesta o alterada con facilidad. Estas personas tienden a tomar las cosas de manera personal y pueden ser más propensas a experimentar emociones negativas como la tristeza, la ira, la ansiedad. Muchos de los que se apartan lo hacen por sentirse dañados y desanimados porque alguien les hizo una crítica, por una mala actitud de alguien hacia ellos, por no haber sido tomado en cuenta para realizar algo y hasta porque alguien no los saludó en la iglesia. Y hasta porque alguien hizo un comentario sobre esa persona y esa persona se enteró. El enemigo usa nuestra susceptibilidad para apartarnos del Señor, para alejarnos de sus caminos, para que abandonemos su llamado a servirle, y no debemos darle lugar al diablo. Tenemos que tener un corazón lleno de amor para pasar por alto la ofensa y perdonar al que nos ha ofendido. Perdonar a esa persona que nos ofende diariamente. No permitir que el enemigo tome ventaja alguna sobre nuestra vida. Pablo escribía en la segunda carta de Corintios capítulo 2 verso 10: «Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo». Es decir, que la palabra de Dios nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros a que animemos, a que perdonemos, a que pasemos por alto la ofensa, a que perdonemos al que nos ha ofendido. La palabra también dice de estar firmes y portarnos varonilmente, ¿verdad? Primera carta de Corintios capítulo 16, verso 13. «Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos». Los que se apartan de los caminos del Señor, como Demas,
como estos discípulos, son personas que no creen en las palabras ni en las promesas del Señor. El versículo 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Pero aún así, fueron discípulos de Jesús, sabiendo Jesús que no creían, sabiendo Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían, los escogió. Sabiendo Jesús que Judas le iba a traicionar, le escogió. Esto es curioso, esto es interesante. Sabiendo Jesús que Judas le iba a traicionar, le iba a entregar, sabiendo Jesús que el propio Pedro le iba a negar, que los propios discípulos le iban a abandonar, los escogió. Esa es la gracia, esa es la misericordia de Dios. Dios te escoge. Dios sabe lo que vas a hacer. Lo que produce convicción en la vida de todo cristiano es creer en las palabras del Señor, saber que lo que se nos predica es verdadero porque es la palabra de Dios. Los que se quedaron para seguir a Jesús fueron aquellos discípulos que no solamente lo seguían por lo que Él les daba o por los milagros que Él hacía, sino porque sabían que solamente Jesús les daba palabras de vida eterna. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y aquí entra Pedro. Me encanta Pedro. Todos tenemos un Pedro en nuestro interior. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y se quedaron porque habían creído verdaderamente en Jesús. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 69. Esto no lo creía Demas. Demas estaba más obsesionado con las cosas del mundo. Amó más al mundo, dice la palabra que amó más al mundo. Cuando amas más al mundo que a Dios, cuidado. ¿Qué protagonismo tiene Jesús en tu vida? Para Demas, Jesús no era el protagonista en su vida. Para Demas lo más importante eran los placeres del mundo. Por eso abandona. Por eso Demas quería vivir en comodidad y no en comunidad, y no padeciendo como soldado de Cristo. Y abandona. Nosotros debemos procurar de todo corazón no ser de los que vuelven atrás. Y para ellos, como los hemos visto, necesitamos ser confrontados con la palabra. Tenemos que estar firmes y portarnos varonilmente y creer de todo corazón en las palabras y en las promesas del Señor. Los que confían en el Señor son los que permanecen. Y como dice David, el salmista, Salmo 125, te invito a que me acompañes, a que lo leas. Salmo 125, verso 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La Biblia nos dice que algún día el sistema mundano de Satanás será reemplazado por el reino del Hijo de Dios. Ahora sabemos la verdad. De modo que la pregunta es, ¿qué haremos con ella? ¿Haremos como Demas? ¿Haremos como estos discípulos que abandonaron a Jesús? ¿O permaneceremos fiel hasta el final? La decisión es tuya.